¿Eh? Sí, Ahí adelante. va. Un segundo que silencio a todos. Ahora puedes activar el audio, Laura. Ok. Mariana también y Silvina también. Ya tienen audio. Listo. Acuérdate lo que lleva primero. Lo pongo ya si quieres. Ya. Sí. Everybody goes to analysts nowadays. Well, about 5 years ago, I wrote a thing about going to an analyst and finding out that it wasn't really too bad when you discover that you've got two heads. It's called twisted. My analyst told me that I was right out of my head. He described it. He said I'd be better dead. If I didn't listen to his jive, I knew all along he was all wrong, and that he thought I was crazy, but not. Oh no. My analyst told me that I was right out of my head. He said I need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined, went out of his sight to be out of my mind, and he thought I was nuts. No more ifs or ands or buts. Oh no. As a child, I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew what was happening. I knew I was a genius. What's so strange when you know that you're a wizard and free? I knew that this was meant to be. Well, I heard that little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now, do you think I was crazy? I may have been only 3, but I was swinging. They all admitted it, Graham Bell. They all acted innocent, and that's what I'd start. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was a thing, so I just let them laugh at me when I refused to ride on all those double-decker buses home because there was no driver on the top. My analyst told me that I was right out of my head. He described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and then he thought I was crazy, but I'm not. Oh no. My analyst told me that I was right out of my head, but I said, dear doctor, I think that it's you instead, because I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have the last laugh on you, because instead of one head, I got 2. And you know, 2 heads are better than 1. Pues muy bien. Bueno, se escuchaba un poquito mal, ¿no? Pero no importa. La canción que acabamos de escuchar se llama Twisted y pensé en abrir la presentación de la revista, de Umbral, la revista con ella, en primer lugar porque me gusta mucho. Me gustó empezar con algo popular. Me gusta especialmente cómo usa la voz como un instrumento de viento, un estilo que llaman vocaliz, ¿no?
que va como improvisando la melodía sobre las bases armónicas con una letra ya establecida. Mi gran sorpresa, esta canción la escuché en una película de Woody Allen, ahora no recuerdo cuál, pero mi sorpresa es que es una canción del año 52 y dice, empieza diciendo, My analyst told me, no mi psiquiatra, sino mi analista, ¿no? Y Annie Ross, que es la compositora y la cantante, dice, antes de empezar, dice, you know, everybody goes to the analyst nowadays. Ustedes saben, todo el mundo va al analista hoy en día, ¿no? Hoy en día era el año 52, ¿no? Y nosotros siempre pensamos a Lacan como empezando en esa época, ¿no? El comienzo de su producción, pero el psicoanálisis ya tenía su presencia en Estados Unidos y podríamos decir que Freud había llevado su peste unas décadas antes y ella, de alguna manera, se había hecho un lugar en la cultura americana. Puede que sea verdad lo que dice Rudinesco, que esta frase atribuida a Freud en 1909 en ocasión de un viaje a Estados Unidos, que fue junto a Ferenczi y a Jung, fue una invención de Lacan para darle estatuto mítico al psicoanálisis. Esto cuando, digamos, la frase de venimos a traerle la peste es una frase que Lacan pone en su escrito La cosa freudiana o El sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, ¿no? Que es de una charla que da en Viena en 1955. Según Rudinesco, en lugar de no saben que le traemos la peste, Freud habría dicho se sorprenderán cuando sepan lo que tenemos para decir. Puede que sea verdad, decía, pero esta frase hoy, ¿no? con nuestra apuesta, también nos vale, ¿no? Lo que el psicoanálisis tiene para decir hoy es, me parece, aún sorprendente. ¿Por qué nuestra sorprendente peste encuentra terreno propicio en algunos países y no en otros? Es un enigma siempre asediado. Daremos razones, encontraremos rasgos culturales en países como Francia, Argentina o México, que los hace más inclinados a hacerse amigos del psicoanálisis, empleando la expresión de Jacques Derrida, pero nunca conseguiremos desvelar el misterio. Por cierto, que ir al psicoanalista fuera algo que hacía todo el mundo en los americanos años 50, no nos lleva a engañarnos respecto del modo en que el psicoanálisis se instalaba entonces en Estados Unidos, que es un modo, digamos, totalmente contrario al mensaje freudiano, donde primaba la exclusión de los practicantes no psiquiatras, por supuesto de los homosexuales, era un psicoanálisis descafeinado, despojado de su potencia revulsiva, de su discurso crítico, ¿no? Y adaptado dentro del estilo conservador americano, y como dice Lacan en ese escrito que cité, La cosa freudiana, habla de los psicoanalistas convertidos en manager de almas. Por lo tanto, digamos, a no idealizar el hecho de que el psicoanálisis prenda en un país. Lo importante es saber, ¿no?, si al arraigarse consigue mantener algo de su potencia crítica, vivificadora, capaz de subvertir categorías estáticas que funcionan en el llamado sentido común. Y por supuesto, si consigue instalar en la cultura algo que permita abrirse paso a la hipótesis del inconsciente. Lo cierto es que en nuestra red Vista de Umbral nos hacemos estas preguntas, al tiempo que apostamos por llevar eso que los psicoanalistas tenemos para decir más allá de nuestro medio. No se trata de un psicoanálisis que daría respuesta a todo, que tendría las claves de lo que pasa en diferentes planos, políticos, sociales, etcétera, de la existencia humana. Lejos de eso, simplemente hacemos la apuesta para saber si el psicoanálisis tiene posibilidades aquí de crearse algún lugar en los espacios colectivos, en los debates, en los modos de leer la realidad propia de la sociedad que habitamos. Y estaba pensando que para eso nos harían falta dos cosas, ¿no? En primer lugar, fabricar una lengua que pueda transmitir nuestros fundamentos fuera del medio. Y digo fabricar una lengua porque los psicoanalistas tenemos una lengua que nos sirve para transmitir conceptos, interrogantes, estilos clínicos, pero que escasamente trasciende nuestro espacio compartido. En ese sentido, mientras recorría textos de autores que hacen una apuesta por la difusión del psicoanálisis más allá de sus fronteras,
Me he encontrado con unas reflexiones de Corinne Mayer, que es una economista francesa, analizante y entusiasta del psicoanálisis, en su libro Le divan c'est amusant, Lacan sans peine. El diván es divertido, Lacan sin esfuerzo. Que dicen algo así como que el enorme saber que Lacan ha elaborado en el psicoanálisis, por su fama de difícil, corre el riesgo de perderse definitivamente para el gran público. Y dice, no tanto por la oscuridad de su pensamiento, sino más bien por la sacralización creciente en torno a sus textos. Aquí nos interpela directamente a los analistas. Lo hace citando a Serge Leclerc, quien al respecto habría usado la expresión los encantados del psicoanálisis. Y agrega entonces Mayer que los psicoanalistas viven en un mundo mágico y se expresan en una lengua que ellos solos comprenden. Y por lo tanto argumenta, el psicoanálisis es demasiado importante para dejarlo en manos de los psicoanalistas. No creo que debamos defendernos de estas afirmaciones un tanto provocadoras. Me parece que es importante esta mirada que nos devuelve alguien que está interesado en el psicoanálisis, pero desde fuera del medio analítico. A la vez podemos serenamente refutar la idea de que quien haga esa transmisión del psicoanálisis al gran público debería ser alguien de fuera del medio. Y en esa refutación estamos los que impulsamos la red Vista. Otra cosa que me parece importante, que es necesaria para esta apuesta nuestra, sería entablar diálogos con personas que se posicionen desde otros discursos, pero que compartan con el psicoanálisis una ética contraria a la normativización. Y aquí quiero comentar lo que naturalmente se dio en el primer número de la revista, que Mariana Leibner, compañera del equipo editorial, tuvo la ocurrencia de entrevistar a Miquel Missé, sociólogo y activista trans. Mariana tiene la idea de entrevistarlo en verano del 19, así ya casi 2 años. Lo consigue en septiembre de ese año y en el intervalo de esta entrevista hasta ahora, la cuestión trans ha tomado gran relevancia en España, también por el tema de la ley trans, que está en preparación, y especialmente en nuestro medio porque nos interpelan los psicoanalistas en determinados puntos, de los cuales Mariana luego nos hablará. Preciso la fecha, septiembre de 2019, porque me he dado cuenta de que un par de meses antes, o sea, septiembre del 19 fue antes, un par de meses, de la ya famosa conferencia de Paul Preciado en la Escuela de la Causa Freudiana de París, que tuvo lugar en noviembre del 19 y está publicada en castellano, con el título Yo soy el monstruo que os habla, en anagrama. En ella, Preciado increpa, inculpa, enjuicia y finalmente exhorta a los psicoanalistas a estar a la altura del desafío histórico y del cambio de paradigma que estamos experimentando. Hubieron múltiples respuestas de psicoanalistas a este acto público de interpelación, algunas más lúcidas que otras, unas más reactivas, otras más serenas, pero creo que lo importante es, acaso, reconocer el punto en el que podemos hacerle lugar a estas críticas, siendo conscientes de que a lo largo de los más de 12 décadas de existencia del psicoanálisis, han habido y hay todavía hoy prácticas y clínicas autorreivindicadas como psicoanalíticas que están totalmente en contra de lo más íntimo y crucial del proyecto del psicoanálisis, que tiene que ver con desnaturalizar la relación del sujeto con el sexo. El psicoanálisis americano, por ejemplo, ¿no?, que hablábamos al comienzo, es un caso, ¿no? Tanto si nos dicen que hablamos con una jerga incomprensible, como si nos tildan de adaptadores heteropatriarcales, o desde otros lugares nos dicen pseudocientíficos o anacrónicos, lo importante es no defendernos. Psicoanalistas sabemos de la defensa, nos lleva a crearnos fobias o como mucho a parapetarnos en formaciones reactivas. En lugar de ello, reconocer el grano de verdad que habita estas críticas, venidas desde lugares heterogéneos, nos permite tomar contacto con ese punto donde la falta es lo verdaderamente vivo de nuestra doctrina. Y ahora hablaré un poquito de, bueno, de esta número 0, ¿no?, de la revista, que ya tenemos un número, ¿no?, el número lanzamiento.
número piloto, o según la ocurrencia de Jorge Chapuis, que es nuestro editor, número 0. Una ocurrencia, creo, sumamente pertinente, pues nos ha permitido lanzarnos, dar el primer paso, teniendo muy claro a dónde queremos dirigirnos, pero no tanto el formato que conviene para tal fin. Es decir, que lo tomamos como una experiencia, ¿no? El 0 cuenta más como prueba piloto, como ensayo, que valdría más por el acto en sí, como fundación y origen, que por el mensaje, ¿no? Porque era una cosa que estaban probando, si con monotemático o no, monográfico, ¿no? Qué extensiones, ¿no? Varias cosas. En pleno proceso de edición nos toma la inesperada pandemia que estamos sufriendo, lo que nos obliga a suspender la impresión de la revista, que ha sido desde el principio un objetivo claro, hacerla impresa y gratuita para que tenga presencia en lugares de circulación de diferentes personas, librerías, centros cívicos, centros de salud, etc. Es un primer número que abre el artículo de Laura Kite, explicando en palabras sencillas y directas qué es umbral, y que luego transita por diferentes temáticas. Le siguen el bellísimo texto de Rosa Navarro, contando su íntima relación con el psicoanálisis, que lo he leído casi como un pase. La entrevista que ya he mencionado, que hace Mariana Leibner a Miquel Misé, y continúa con las voces de Silvina Mosquera, Raúl Lazzarini, Matilde Mayor, Carlos Rey y yo misma, todos transitando por diferentes cuestiones, tales como la clínica con niños, la vigencia de la teoría psicoanalítica, su clínica, etc. Bueno, ahora que sabemos un poco más, hemos decidido, sabemos un poco más de lo que creemos que puede funcionar, ¿no? Hemos decidido recortar un tema, o sea, acotar un tema y la extensión. Entonces, el tema, pensando un poco, y también es un tema que puede dar para seguir dialogando con distintos discursos, se va a llamar, el nombre es una palabra, familiar. No lo familiar ni la familia, sino familiar, pensando que familiar es un adjetivo que, si uno lo piensa, también puede funcionar como verbo en infinitivo, ¿no? Yo familio, tu familia, ¿no? O sea, lo podemos usar como verbo, porque familiar también puede ser un acto, una acción, ¿no? Un verbo, un hacer, un modo de hacer lazo. En cuanto a la extensión, el máximo serán 1200 palabras, ¿no? Mucho menos de lo que habíamos hablado, pero es un máximo. No hay extensión mínima, y hay que pensar que cuanto más corto sea el texto, más posibilidades tendremos de ser leídos hasta el final. Nos ha pasado en esta época que hemos tenido que rechazar artículos muy buenos, muy bien escritos, pero que no eran viables en el estilo que necesitamos para la revista. Sí o sí yo los invito a escribir, y también los que tengan intención de escribir, que pasen por la experiencia de sentarse a producir un estilo de escritura totalmente diferente al que acostumbramos. Hace falta sí o sí decir con palabras sencillas nuestras razones, para poder hacer ese pasaje, ¿no? Ese salto fuera de nuestro medio, donde tenemos otro estilo y una lengua mucho más formalizada para transmitir, ¿no? Terminaré comentando que desde el principio, en la tarea de dar forma a la revista, ha habido una calidad en el encuentro con mis compañeras del equipo editorial, Mariana Leibner y Silvina Mosquera, con el apoyo técnico, logístico y gráfico inestimable de Ale Piñato, con nuestro editor estrella Jorge Chapuis, que más que un encuentro es para mí una suerte de acontecimiento yo pensaba, del azar daliniano, ¿no? Unas coordenadas de espacios temporales y unas transferencias de trabajo que se alinearon de una manera única, ¿no? Y bueno, les reitero, ¿no? la convocatoria a sumarse a nuestro trabajo con el aporte de textos, y quería hacer una cita de Lacan, leer una cita de Lacan que me gusta mucho, que me parece que viene al caso, que dice: cuanto más cerca del psicoanálisis divertido estemos, más cerca estaremos del verdadero psicoanálisis. Con el tiempo se irá desgastando, se hará por aproximaciones y triquiñuelas.
ya no se comprenderá nada de lo que se hace, así como ya no es necesario comprender nada de óptica para hacer un microscopio. Regocijémonos, pues, aún hacemos psicoanálisis. Es una cita del seminario 1. Bueno, y entonces ahora les comento cómo pensamos seguir, ¿no? Porque nuestra idea de hacer diálogos, ¿no? Un diálogo con Laura Cay, que es quien ha fundado Umbral y que ha conseguido por el lado de la clínica hacer este salto, para mí es, ¿no? Umbral es un poco lo que representa el poder tener un lugar, ¿no? Más allá del medio analítico, porque bueno, recibimos analizantes que a veces ni saben lo que es el psicoanálisis, ¿no? de distintos lugares, y bueno, y algo se va instalando en la ciudad de Barcelona y también en Girona y en Tarragona, ¿no? En Cataluña. Y la segunda de las entrevistas que queríamos hacer y que estaba programada era a Lucas Platero, que es un activista, es un psicólogo, un doctor en sociología, antropología, activista trans, que bueno, no puede venir, recién hoy me ha contestado que está con cuestiones, que si quiere lo pasamos para más adelante, pero bueno, fue difícil esto porque dijo que sí y luego que no, y entonces uno no puede menos que hacer algún tipo de lectura, a lo mejor después la lectura no tiene nada que ver, porque ahora responde que no, que él tenía cosas que no podía venir o no podía conectarse, pero sí que uno te lleva a pensar qué está pasando, y esto no es por esto, sino por la serie de cuestiones que pasan en relación al psicoanálisis y el diálogo con los representantes del discurso, de la posición de la lucha trans, ¿no? Pero bueno, como Lucas Platero no va a estar, Mariana va a comentar su experiencia y su cuestión ella está trabajando el tema, ¿no? Y ella fue quien entrevistó a Miquel Misé, que tampoco pudo venir, fue el primer invitado. Pero bueno, trabajaremos a partir de esa falta, de la persona, ¿no? Y pensaremos un poquito, bueno, que el psicoanálisis, cómo puede relacionarse con este discurso, ¿no? Así que bueno, pasamos a la primera entrevista que la hará Silvina Mosquera a Laura Cay. Vale. Bueno, gracias Laura, Bruselas. Buenos días a todos, a los que no he podido saludar antes. Y bueno, solo quería agregar algo que no sé si quedó claro, que la posibilidad de escribir para el próximo número y los próximos números de la revista está abierto no solo a psicoanalistas, sino a otros profesionales, bueno, cercanos al psicoanálisis, que tengan intención, ¿no? de escribir. No sé si lo escuché, pero bueno, lo digo porque era algo que lo habíamos valorado y nos parecía importante. Sí, bueno, sobre todo que, digamos, no solamente los que hacemos Umbral, o sea, nosotros sí que somos los primeros llamados a escribir, pero también puede escribir gente que no sea Umbral. Lo importante es tratar de entrar en ese tipo de discurso que necesitamos, ¿no? para hacer la revista. Exactamente. Bueno, Laura Cay, buen día. Hola. Laura es psicoanalista desde hace 40 años. Trabaja desde entonces en la institución privada. Ha hecho su recorrido en instituciones de mujeres adolescentes embarazadas, madres solas. Ha trabajado en estas residencias, tiene trabajos escritos al respecto, es fundadora de Umbral desde el año, bueno, en el año 2002, y miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Es supervisora, escritora, en y para
el psicoanálisis. Y bueno, y hoy la entrevistamos y teníamos un interés especial en que nos diera su visión sobre esta revista. Y Laura, te queríamos, bueno, plantear, o que nos plantees mejor tú, ¿qué lugar crees que puede ocupar esta revista en una sociedad donde el psicoanálisis no es un saber que esté en la sociedad, ¿no? A pesar, bueno, del recorrido que ha hecho Laura Frusela? Y bueno, queríamos saber qué visión, qué impresión te da y qué alcance puede tener esta revista. Bueno, en primer lugar, gracias y felicitaciones por este número 0. Es precioso. Aunque no lo tengamos en papel, lo tenemos y la manera en que lo tenemos está en el nombre, ¿no? Que creo que es un hallazgo, que se llame Red Vista. De Mariana. ¿Cómo? De Mariana, la ocurrencia fue de Mariana Leibner. Pues Bueno, hicimos felicitaciones. una lluvia de ideas y Yo ahí quedó. Porque hay montones de lecturas en esta palabra, en este neologismo, ¿no? Está la red como red umbral, nosotros umbral se llama red, pero además está la red, se lee la tecnología, digamos, se lee internet, que es donde la revista está, es legible en este momento, ¿no? No está en papel, pero está en la red. Y además está la palabra vista, en el sentido de lo escópico, ¿no? De lo que se ve, de lo que se puede leer. Bueno, me ha gustado mucho, creo que es realmente un hallazgo. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que Umbral ha tenido siempre, desde que tenemos página web, un espacio de publicaciones. Cuando la escuchaba Laura, pensaba, cuando ella dijo, hay un montón de textos que eran muy buenos y que tuvimos que rechazar porque no cumplen el objetivo de difusión que queremos para esta revista, yo pensaba, bueno, esos textos pueden ir directamente a la web de Umbral, por ejemplo, ¿no? El equipo de publicaciones de Umbral ahora tiene la página web, donde siempre hemos publicado los psicoanalistas de Umbral y otros psicoanalistas invitados que no son de Umbral, y con el mismo criterio se produce la revista. Es decir, para que publiquen psicoanalistas de Umbral, pero también para invitar gente, no solo psicoanalistas que no sean de Umbral, sino de cualquier otro discurso que puedan aportar en esta idea de la extensión del psicoanálisis. En este punto me parece que la revista se junta directamente, cumple, en todo caso, abre otra vía más, otra puerta más, en esta idea de Umbral que piensa la extensión del psicoanálisis como la extensión de la clínica. Digo esto porque en general en la historia del psicoanálisis se ha pensado la extensión como psicoanálisis y arte, psicoanálisis y ciencia, psicoanálisis y política, psicoanálisis y medicina, psicoanálisis y educación, ¿no? Y para mí, la extensión del psicoanálisis es la extensión de su clínica, de su acto. Y me parece que la revista viene a seguir esta línea de pensamiento. Y es verdad lo que decía Laura, que es difícil ese tipo de transmisión, por dos razones me parece a mí. Primera y principal, porque el psicoanálisis es muy difícil. Muy, muy difícil. Y creo que esta es la razón de por qué no es una teoría y una práctica que esté de moda. Porque estamos en un tiempo
de simplificaciones y de imagen, ¿no? Donde lo que vale es lo que entra por los ojos, rápido, mucho. Es toda la, digamos, toda la generación de la informática, ¿no? Lo que este medio por el cual ahora estamos hablando, que al mismo tiempo de ser maravilloso porque nos permite en tiempos de pandemia seguir encontrándonos cuando los cuerpos no pueden estar ahí, nos ha permitido sobre todo, esperemos ir saliendo de esto, esto mismo que nos posibilita la tecnología, es lo mismo que impide, creo yo, que el psicoanálisis sea una teoría accesible en la contemporaneidad. Porque si algo no tiene el psicoanálisis, es velocidad, rapidez, inmediatez, y lo queremos todo para ayer, no para mañana. Es un campo que necesita trabajo, estudio, reflexión, cosas que no están muy de moda. Entonces, tú decías, Laura, fabricar una lengua para transmitir. Yo pensaba, ¿se puede fabricar una lengua? La verdad que lo digo como interrogante. A lo mejor lo que se puede es buscar un estilo. Yo no creo que se pueda fabricar una lengua. Las lenguas se producen más allá de lo que uno pueda proponerse. ¿Tens unas alicates, tú? Michelle, te estamos escuchando. No sé por qué. Hablando de unos alicates, además. Bueno, Michelle introduce el corte, que es otra cosa importante del psicoanálisis. Está bien lo que dices, Laura, sí, no una lengua, la lengua como concepto lacaniano, por supuesto, pero bueno, sí, iría por el lado del estilo, digamos, fabricar. Quise decir la lengua porque es la forma de poner el énfasis en la dificultad, es como despojarnos a lo mejor de nuestros sobreentendidos, ¿no? De cuando decimos castración ya sabemos, cuando decimos, no sé, nombre del padre, y entonces despojarnos de eso tan arraigado en nosotros para poder, bueno, transmitir algo de la esencia de nuestro ser psicoanalítico, ¿no? Bueno, y si escribir el psicoanálisis es difícil, claro, y voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero de verdad lo pienso, hay muchísimos psicoanalistas que escriben fatal, que no saben nada de gramática, que no saben de tiempos verbales, que no saben del uso del punto y de la coma, y piensan que porque saben mucho psicoanálisis pueden escribir, pueden autorizarse, se autorizan a escribir cuando no saben nada de literatura, por ejemplo, ¿no? O psicoanalistas que no leen nada de literatura o nada de poesía, y escriben, y eso es un zafarrancho, suelen salir zafarranchos. Me parece que escribir es siempre un desafío, porque por ser psicoanalistas no somos escritores, y hay que tomarse el esfuerzo de saber de gramática, de saber de verbos, de saber de estructuras, de saber de estilos. Y en ese sentido me parece como muy admirable esta propuesta de la revista de buscar un estilo, yo diría, que pueda contar, narrar, ¿para qué sirve el psicoanálisis? ¿No? Y poder transmitir la buena experiencia, la buena experiencia vital, la alegría que para la mayoría de nosotros ha sido el encuentro con este pensamiento, y poder transmitir algo de esa alegría
y de la vitalidad que nos aporta el encuentro con el deseo para poder ir por ahí y no en contra del deseo, ¿no? Entonces me parece como, bueno, para sintetizar, ¿no? Retomo lo que te dije primero, estos dos espacios de publicaciones que ahora va a tener Umbral, poder aprovecharlos bien para poder llegar a distintos lectores. Bien, y Laura, también me gustaría saber, nos gustaría saber qué piensas en un momento como el actual, que venimos hace más de un año escuchando primera ola, segunda, tercera, ¿no? de esta crisis mundial, de este virus que nos rodea desde entonces con todas las significaciones que podamos pensar. ¿Qué piensas si piensas que esta revista puede ocupar un lugar, una función como de lo que venimos hablando, para todas aquellas personas no familiarizadas con el psicoanálisis, en este momento en que se habla de la cuarta ola, de una ola en la que parece, por lo menos en algunos sectores, en que el padecimiento, el malestar, el sufrimiento y la salud mental se colocan en un primer plano, ¿no? Como si hay una cuarta ola. Una próxima ola será la patología relacionada a la salud mental. ¿Crees que esta revista podría tener una función, no sé cómo definirlo, pero bueno, de conseguir más acercamiento al psicoanálisis como una salida y solución, ¿no? Para que la gente sepa de una salida, de una salida, de una solución a su malestar, ¿no? De qué manera esta revista con su lenguaje podría, o con su estilo, o como lo queramos pensar, para todos aquellos que no están familiarizados, cómo podría llegar y si crees que podría ser de interés o de mayor interés. Vale. Lo primero que voy a comentar es que el concepto salud mental no me gusta. Pienso que realmente juntar esas dos palabras, a algún político se le habrá ocurrido, supongo. No es algo que represente el padecimiento emocional, psíquico, relacional de los humanos. Yo entiendo que lo usemos como un código preestablecido, pero justamente en esta cuestión, preestablecido en lo social, digamos, o en lo político, pero justamente para retomar esta cuestión de la fabricación de un estilo, para decir las cosas, creo que es un trabajo que tenemos los psicoanalistas de poder aportar algunos otros términos para describir determinadas cosas. Y nosotros tenemos uno interesantísimo, que es el malestar en la cultura. Lo prefiero bastante más que la salud mental. Entonces, efectivamente hay un malestar en la cultura que ahora voy a hablar desde el lugar de derivadora en Umbral. Yo formo parte del equipo de derivación de Umbral, junto con Alejandra Quintas y Verónica Bogao. Muchos de vosotros lo sabéis porque somos quienes hacemos el umbral, justamente, entre la demanda y la llegada del analizante al dispositivo.
y han cambiado algunas demandas. Fundamentalmente después del periodo inicial, entre marzo y mayo, que estuvimos todos clausurados en nuestras casas, que hubo una bajada de demandas muy, muy, muy grandes. Alguna gente llamaba para ver si atendíamos online en aquellos momentos, pero muy pocas demandas. Se reactivaron mucho las demandas y han empezado a llegar demandas de otro tipo. Angustias, broncas, crisis generadas por una convivencia no deseada y provocada, donde papá, mamá, el niño, la niña, el perro, el gato tenían que estar todos juntos en la casa durante 24 horas sin solución de continuidad. Y eso ha generado realmente un nuevo malestar. Este sería como, yo diría, el cambio más importante que yo pude escuchar respecto de con pandemia y sin pandemia, ¿no? Y también, ahora lo he pensado, la crisis económica brutal, cómo cómo ha creado angustia, síntomas, sufrimiento, padecimiento, y va a seguir, porque la pandemia en este nivel va a tener efectos que no sabemos cuántos años de alcance va a llegar a tener. Quiero decir que vamos a estar todos vacunados, o el 80% de la población, como dicen, y vamos a poder volver a poner los cuerpos y tocarnos y darnos besos y abrazos, seguramente. No pasará mucho tiempo para que esto suceda, pero todo lo que tendrá que ver con la crisis económica se va a prolongar en el tiempo años y años y años, y siempre cayendo sobre los mismos, por supuesto, el horror. Y de ese tipo de demandas también se han activado mucho en este tiempo. Gente con situaciones económicas desastrosas, patéticas. Entonces, si la revista nos sirve para llegar a alguien más, a que alguien más se entere de que hay una posibilidad, un medio de salir de su tragedia, de trabajar su angustia, de pasárselo un poco mejor en la vida, de estabilizarse como para estar con la cabeza realmente puesta en conseguir inventarse otra manera de seguir adelante. Bueno, con que podamos ayudar a alguien que por vía de la revista pueda llegar a umbral y hacer una demanda, podremos decir que la tarea está cumplida, ¿no? Bueno, sí, lo podemos pensar así. La verdad es que tampoco personalmente no he pensado en mayor trascendencia, pero sí que creo que, bueno, como dices tú, sería un gran logro y bueno, ojalá que ante este malestar en la civilización al que nos estamos enfrentando, ojalá que de alguna manera nuestra palabra con esta sencillez de lo que estamos pidiendo, no sé si podría ser sencillez, ¿no? Una manera más sencilla, más amena y también más divertida, como dijo Laura antes, poder llegar. Veremos si se hace posible también que la podamos tener en papel, porque creo que probablemente sería más vista, posiblemente. Ojalá que lleguen los abrazos y que llegue también la posibilidad del papel de la revista, ¿no? De poder tocar. Exactamente, poder tocar, ver y tocar y
Y sí, yo creo que, ¿no? Como decía Laura antes, ¿no? Si está en otros espacios, más allá del online y más allá de los lugares, digamos, psicoanalíticos, creo que hoy aquí somos todos psicoanalistas, no sé si habrá alguien que no, pero me parece que sí. Y esperemos que en el próximo encuentro haya más que psicoanalistas, ¿no? Otros Mira, también. me has hecho acordar de algo, una anécdota voy a contar. ¿Cómo llegó Umbral a conocerse? No sé si lo han pensado alguna vez. Nosotras nos juntamos 4 amigas, diría, hace 20 años y pensamos Umbral, ¿no? ¿Y cómo nos hicimos conocer? No, no sé si es algo que he comentado alguna vez. Golpeando Había, puertas. sí, tal cual. Hicimos carpetas, eran carpetas rojas de cartulina, donde adentro habíamos metido 3 o 4 textos, que ahora están todos en la web, por cierto. Los textos que estaban en esas carpetas ahora están en la web, corregidos y adaptados y tal, pero son los textos de presentación de los distintos espacios de umbrales. Y llamábamos por teléfono y pedíamos entrevistas en centros cívicos, en instituciones psiquiátricas, en grupos de mujeres, en grupos de inmigrantes, este, en escuelas, en asociaciones de padres. Íbamos, todas las semanas teníamos una reunión en algún lado e íbamos nosotras con nuestra carpetita. Y entonces pensaba, ¿no? Si la revista ahora pudiese cumplir esa función, es decir, de llevar Umbral a, a esos espacios desde donde se generaron las primeras demandas a Umbral. Hospitales, tuvimos entrevistas en hospitales, y además, bueno, en Sabadell, en Tarrasa, en Tarragona, nos movíamos, ¿no? Con nuestras carpetitas llevando esos 3 o 4 textos. Y me parece que, bueno, después de los 20 años casi recorridos de trabajo, la revista puede representarnos de alguna manera en esos espacios, ¿no? Donde pueda volver a entrar, ¿no? Umbral como recurso. Bueno, pues nos pondremos todos a trabajar entonces, ¿no? Sí, sí. ¿No? Cuando Sí, la tengamos en papel, sí. igual nos podemos poner a trabajar a ello. Nuevamente, con estas últimas palabras de Laura, os volvemos a invitar a escribir. Sabemos que no es fácil lo que pedimos, pero bueno, esperamos recibir muchos trabajos, ¿vale? Y ahora, para no extendernos más, le paso la palabra a Mariana, que tiene también cosas muy interesantes para explicarnos. Mariana. Hola, buenos días a todos. Y bueno, un poco lo que estábamos contando de cuáles han sido o cuáles están siendo en realidad los inicios de la Red Vista. Cuando empezamos a pensar en qué revista queríamos hacer, de qué queríamos hablar y a quiénes nos íbamos a dirigir, se me ocurrió hacer esta entrevista un poco por interés social, por buscar también esos puntos de encuentro y también de desencuentro, para poder pensarlos desde otro lugar, con otro tipo de discursos. Hacía poco que por aquel entonces se había inaugurado el Centro LGTBI de Barcelona y estos colectivos igual estaban cada vez más presentes en diferentes encuentros de defensa de lo social, y me acuerdo que hubo alguna polémica también en torno al centro. Habían vecinos que se oponían un poco más retrógrados de pensamiento, otros que estábamos muy, muy entusiasmados con la idea bueno, de tener también en la ciudad un espacio de diversidad en ese sentido. Y cuando pude contactar con Miquel Misé y quedamos que después del verano haríamos la entrevista, me acuerdo que me puse a leer su libro,
que se llama A la conquista del cuerpo equivocado. Bueno, tiene varios escritos, pero leí este. Y pensé, bueno, una lectura de verano para llevarme a la playa. Y a medida que iba leyendo, me daba cuenta que aquello me iba llevando por un montón de temas comunes al psicoanálisis, que se iban profundizando, como buceando entre arrecifes que suenan similares a otros que se han visto. El tema de la identidad, las injerencias del sistema capitalista en la vida de cada sujeto, el lazo social y el malestar que causa justamente que mencionaban anteriormente. En fin, un montón de temas que se abordan desde otro discurso, evidentemente, pero que giran en torno al sujeto y que pueden dar lugar al diálogo, a pensar la cuestión del deseo también desde diferentes interrogantes. Aquí me pareció que podía haber un punto de encuentro. Por aquel entonces, a mediados del 2019, el debate en torno a la diversidad sexual que el movimiento trans había conseguido profundizar, logró lo que hasta hace poco era solo un problema individual de cada persona que atravesaba o transitaba por esa vida, por esa experiencia, pero logró que se transformara en algo social y político. Logró ponerse en el debate también social, pensar también la sexualidad, los vínculos sexuales y todo lo que implica también en el lazo social este tipo de identidades. Y bueno, y como nosotras también buscamos no solo difundir el psicoanálisis más allá del medio y por supuesto también llegar a personas que pueden acceder a la consulta a través de Umbral, sino también promover espacios de reflexión con diferentes perspectivas, ir un poco también a la búsqueda de ese diálogo justamente que nos va a permitir también estar en el debate, que no sea solamente todo aquello conforme con el sistema o divergente, pero aceptado por alternativo, ¿no? Sino buscar realmente otro tipo de comunicación. Claro, para que haya un diálogo hacen falta por lo menos dos partes, y para la presentación nos hemos encontrado con este momento de decir, bueno, dialogar con quién, ¿no? Si han rechazado estar, pero bueno, no pasa nada porque también son cosas que nos dan a pensar, que no podemos pretender que de buenas a primeras nuestra invitación sea bien recibida por personas individuales, ¿no? O sí, o podemos pretenderlo, pero bueno, en fin, podemos también pensar qué nos diferencia o qué nos distancia de ciertas comunicaciones. Evidentemente, tiene ahí que ver el discurso universitario, cómo se presenta como único válido, cómo el psicoanálisis siempre está un poco como enclaustrado de alguna manera en otro tipo de espacios, solo entre nosotros, solo para nosotros, en cierta resistencia también por nuestra parte, o resistencia no, mejor dicho, oposición directamente para manejarnos en según qué espacios de difusión masiva que captan, que buscan el retweet o los 1000 seguidores en Instagram o en redes sociales. Bueno, todos tenemos, creo, un poco de tema ahí con este tipo de ser masivos, ¿no? Aquello que se pierde de lo subjetivo cuando intentamos llegar a todos y al final no se llega a nadie, ¿no? También está el tema de la homosexualidad, cómo ha sido tratado durante muchísimos años por muchos espacios de la psicología sobre todo, pero también creo que tenemos que ver algo ahí los psicoanalistas, como tal vez por errores en el modo de expresarnos o de abordar ciertos temas. Me refiero a algo histórico, ¿no? Digo en plural porque soy psicoanalista, pero no quiero decir con esto que nosotros los que estamos hoy aquí hayamos suscrito aquel tipo de oposición. Bueno, como sea, estamos aquí
la revista la estamos haciendo y seguimos incluso con más ganas renovadas de continuar. Ya Freud desligó lo biológico de la identidad sexual a principios del siglo pasado. La elección de género no depende de la anatomía, es algo que resulta obvio para muchos de nosotros, pero sin embargo parece que tenemos que seguir repitiéndolo, ¿no? En muchos sitios. La bisexualidad es constitutiva del sujeto, aunque también algún que otro psicoanalista puede ser que se le olvide, y se fluctúa entre la actividad, la latencia, unos modos de expresión, otros. La pulsión sexual también se libera de un montón de maneras posibles, más allá del encuentro sexual en sí mismo. La elección de objeto también puede cambiar, y estoy como acercándome un poco a este tipo de pensamientos y de reflexiones, intentando como pensar el tema más allá de lo estructural, ¿no? Bueno, más allá o con ello, pero sin tener que pasar necesariamente por la teoría para abordarlo. Por otra parte, el tema del cuerpo también es central en la cuestión de lo trans, evidentemente como para cualquier sujeto, pero en este caso, en este tema, me parece que es un tema muy, muy importante. El cuerpo puede significarse como un problema en el vínculo social. Es algo problemático en la relación con el otro, en el modo en que se puede erotizar el propio cuerpo, construir el vínculo, bueno, el narcisismo subjetivo. Es simbolizado también en algunos casos como un traje en la teoría de la transexualidad. Habla muchas veces de un traje o una máscara, y que dentro de esta cobertura estaría el sujeto buscando un poco también cómo construir esa investidura no lo dicen ellos, pero en fin, este tipo de modo de presentarse al mundo, que también tiene que ver con el límite y con lo real, evidentemente, porque el cuerpo está ahí. Es además un cuerpo sobre el cual la psiquiatría y la medicina, no nos olvidemos que evidentemente también, sobre todo la industria farmacéutica, intentan imponer una supuesta verdad de lo que es el sexo, de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, una falacia que termina siendo devastadora en muchos casos para el sujeto, porque la obligatoriedad de tener que pasar por ciertas intervenciones, o incluso cuando es algo decidido por el sujeto, también las consecuencias no se saben. Los prospectos de ciertas medicaciones no se implican en qué tipo de efectos pueden ocasionar cuando son tomados por personas del mismo sexo, ¿no? Anatómico, que si toman ciertas hormonas que están supuestamente hechas o probadas en el género, por ejemplo, masculino, y lo toman personas que anatómicamente nacieron con un cuerpo de mujer, eso es como que en cada caso se verá, y bueno, en fin, cada caso también es un mundo, pero tiene consecuencias mucho más allá de simplemente modificar la piel o el cuerpo. La identidad trans es también un cambio de ida o de ida y vuelta, o de rechazo de lo que ellos llaman lo heteronormativo, ¿no? Hay muchos momentos diferentes que vive la persona transexual cuando transita, cuando lleva adelante esos cambios en su vida, en su cuerpo. En más de un testimonio se menciona un momento de ambivalencia también en la transición. Podemos pensar si se trata de una suerte de no todo masculino o no todo femenino, no sé, se me ocurre ahora, habría que darle una vuelta, pero también es algo que da para pensar, ¿no? Como por una parte, históricamente se ha reivindicado mucho el derecho a ser reconocidos como trans, y también el derecho de poder revisarlo en otro momento de la vida, por supuesto. Es algo que
según cómo lo miremos podemos ver lo obvio y sin embargo socialmente tiene tantas resistencias o es tan difícil de poder entender que haya algo que no está fijado para siempre, ¿no? A mí me parece que entra en juego también aquí la causalidad psíquica contradeterminada. Tal vez este sea uno de los puntos en los que el psicoanálisis no concuerda con la teoría de la performatividad. Un sujeto se afirma siempre denegativamente respecto a su familia y de su cultura, y hasta respecto de su anatomía. Lo analiza Pommier en Lo femenino, una revolución sin fin, de un modo muy, muy claro. A menos de abogar por una inocencia que siempre nos aliviará, la historia ha progresado y seguirá progresando gracias a esta capacidad de rebelión subjetiva. Por decirlo de otra manera, establecer la genealogía del poder equivale a examinar qué lleva a los hombres a tomarlo. Esto implica que combaten por un poder que justamente no poseen, están privados de él y mientras luchen por conquistarlo, se sitúan ellos mismos del lado femenino. Está ahí constantemente pendulando, ¿no? Ambas identidades. Si bien el feminismo ha tenido a lo largo de la historia también diferentes intensidades, porque la lucha feminista, bueno, desde las primeras reivindicaciones por el derecho al voto, pero también ha sido posteriormente muy, muy intenso en un momento del mayo del 68, con toda luego la teoría queer también, que ha aportado una base teórica muy, muy grande, pero la cuestión trans en sí misma, como digamos, un grupo de pensamiento propio, es bastante reciente, sobre todo acá en España. Hay pocos referentes, ellos mismos lo dicen, que son todavía pocos. Debaten mucho en las redes, aunque tampoco todo el mundo accede ni forma parte del debate en las redes, con lo cual en lo que sería en sociedad también siguen siendo un grupo pequeño. Se da también la característica de que la generación actual es una generación de universitarios. Ellos mismos reconocen que son más amables al sistema que las transexuales, que las mujeres transexuales de décadas anteriores, que luchaban más por derechos más básicos como el acceso a un trabajo digno o a vivir del modo en que quisieran vivir. Estaban más bien condenadas al cabaret, a la pornografía, a ciertos espacios que tienen que ver más con un riesgo también para la vida bastante más brutal que lo que se da ahora, que pueden permitirse, digamos, el lujo, según sus propias palabras, de poder reivindicar ciertos derechos cuando lo básico ya lo tienen garantizado, ¿no? Por otra parte, la problemática no es la misma para todos, incluso me refiero a lo que serían las realidades actuales, ¿no? La gente que aunque se cambie el DNI, que sería una de las reivindicaciones que se hacen actualmente, sigue siendo considerado como un trabolo, como se dice vulgarmente, ¿no? Para que cuando van a hacer una entrevista de trabajo, cuando van al mercado, cuando se cruzan con los vecinos en el pasillo, ese tipo de transfobia, como ellos le llaman, podríamos también cuestionar si se trata de una fobia, en fin, son conceptos también que todos podemos entender, aunque no sea el momento aquí para profundizar en cada uno de estos conceptos, pero ese tipo de rechazo que sufren directamente por su presencia, son discriminaciones que seguirían viviendo y que siguen viviendo a pesar de tener un documento que los reconociera como tal, aunque a nivel estatal sería también algo muy, muy importante. Por eso también el tema de cambiar o no cambiar el DNI es un tema
que no modificaría las formas, sino más bien habría que apuntar a cómo combatir ese estigma, cómo poder tener otro tipo de vínculo social, lo cual requeriría también un trabajo en las políticas mucho más profundo y complejo. Son muchos los temas para trabajar, y aquí están los representantes del movimiento peleándose por definir qué es la identidad de género. También es algo que entre ellos se preguntan. La postura de alcanzar en este sentido la legitimación del DNI como la prioridad número 1 de la agenda trans es para muchos activistas no solo una reivindicación insuficiente, sino completamente ajena a una gran cantidad de necesidades materiales que todavía tienen, que son mucho más urgentes, que tienen la mayoría de personas que forman parte del colectivo, como por ejemplo la precariedad laboral, la inmigración irregular, la discriminación por cuestiones étnicas o las enormes dificultades que tienen sobre todo las mujeres trans para que les alquilen una vivienda. Son sin duda las dificultades más graves porque tienen que ver con la subsistencia, ¿verdad? Una de las polémicas más significativas que existen actualmente en el feminismo, que podríamos llamar más de corte ortodoxo, y el movimiento trans, es que gira en torno a la defensa que hace este sector del feminismo de un intento de abolicionismo del trabajo sexual, por ejemplo. Están diciendo de alguna manera que estarían dispuestas a aceptar la inclusión del movimiento trans dentro del feminismo, siempre y cuando suscriban la abolición del trabajo sexual, lo cual no deja de ser una negación brutal de la realidad que atraviesa a gran cantidad de las mujeres trans, por no decir la mayoría, que hacen del trabajo sexual su principal fuente de ingreso, ¿no? Mientras no hayan alternativas a conseguir un trabajo diferente para aquellas que realmente quisieran, ¿no?, conseguir otro trabajo, y también dejar la libertad de que cada persona pueda vivir en función de su propio deseo, y quienes quieran ejercer puedan hacerlo también más allá de moralismos. También encuentro sumamente interesante la idea de construir las políticas trans como espacio de diversidad en el que predominen las minorías, se dé lugar a la creatividad. Se habla mucho de buscar encuentros que posibiliten la creatividad desde otro lugar. También espacios en donde se cuestionaría lo social, evidentemente. Dar voz también a las personas que trabajan en los cuidados, en fin, tantos modos de vida que pueden entrecruzarse también con las identidades de género. Otro tema que introducen algunos referentes del movimiento, como por ejemplo el profesor activista trans y feminista Teo Pardo, y que me parecen sumamente interesantes, es la noción de vulnerabilidad como un lugar que posibilita otra escucha. Él lo aplica al contexto de la educación sexual donde trabaja, una vulnerabilidad que cuando es mostrada por parte de un referente, en su caso siendo profesor de educación sexual, facilita que el otro, los alumnos en ese caso, muestren también su fragilidad y consecuentemente tenga lugar el deseo de saber, algo que me parece bastante admirable, porque se trata de estudiantes en los últimos años de la infancia o la adolescencia, en donde tienen evidentemente un montón de cuestiones de curiosidad y de formas de interpretar su sexualidad, su cuerpo y el trato también con el otro, que poder buscar espacios en donde esa vulnerabilidad tenga lugar y se abra también las ganas de saber y la expresión honesta desde su propia sexualidad, me parece digno de atención. También desde la teoría psicoanalítica hemos hablado mucho de cómo una mujer mira a otra mujer para construir su manera de ser femenino, de cómo
de cómo ser una mujer. Y en este caso, tal vez el movimiento trans pone en el tapete también la identificación masculina, o mejor dicho, ser un hombre, que también puede ser un interrogante que se hace el sujeto, ¿no? Mirando a otros hombres desde una posición, podríamos decir, histérica, pero evidentemente que se produce de todas formas. Se plantea también la identidad de género como un idioma que no en todos los casos se habla con soltura, aquello de estar, poder moverse en ese lenguaje. Antes, cuando hablábamos de la lengua del psicoanálisis y de cómo hablábamos de qué tipo de discurso teníamos en el psicoanálisis, también pensaba en eso, ¿no? En cómo a veces puede ser de gran dificultad poder hablar otro idioma, poder acercarse a otro tipo de discursos. Claro, estoy acá mezclando muchos temas. Yo sé que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de todo esto, pero me parece que es interesante para plantearnos las preguntas de otro lugar y para poder pensarlo desde cómo lo piensa también el movimiento. Podemos preguntarnos si en esta analogía podemos encontrar también una lengua materna, un idioma, identidad de género que viene dado por la figura materna desde antes de nacer, ¿no? También es un tema que hemos trabajado mucho en el psicoanálisis. Me parece interesantísima la forma en que algunos referentes del movimiento trans plantean el tema de la singularidad del sujeto, cómo la identidad, además de no ser algo inmutable, implica una complejidad mucho más profunda que las simples identificaciones parciales, con determinada manera de mostrarse socialmente, de vivir la sexualidad. En algún momento le preguntaron a Mise, ¿tú qué eres? ¿Un hombre trans? Y él responde, depende del tiempo que tengamos. Si tenemos unos pocos segundos en un ascensor, soy un hombre y punto, porque no es un lugar donde me vaya a implicar en mi definición. Si tenemos un rato para conversar, soy un hombre trans, porque está también, él dice, como toda su vida, no solamente por ser transexual, sino también por hacer de su trabajo este espacio que abarca mucho más de su vida privada, ¿no? Y si tenemos años, entonces soy Miquel, ¿no? Como se puede llegar también al sujeto, a lo subjetivo, por supuesto cuando hay tiempo, que es algo que también en el psicoanálisis tenemos muy presente y sin embargo no está exento de incomprensión muchas veces por parte de la vorágine esta de tiempo en el que se vive hoy en día. Bueno, la cuestión trans empieza a ser ahora más visibilizada, indudablemente. Quedan muchas preguntas por hacer, muchas cuestiones por pensar. Lo que podemos escuchar es que la represión está disminuyendo. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Está por verse. Porque frenar la represión no basta para desarmar la poderosa enemistad del deseo consigo mismo. Pero este es un tema que da para muchos números y el motor que impulsa a la red Vista recién está en marcha. Muchas gracias. Laura, date ese sonido. Sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, Mariana, muchas gracias por haber tomado, a ver, yo te escuchaba como que has tomado un poco la palabra de quien tenía que venir, ¿no? De este invitado militante de la cuestión trans, porque es cierto que nos sale mucho prejuicio cuando escuchamos este discurso, ¿no? Realmente me parece, lo importante sería saber en qué punto nos tocamos y en qué punto divergemos, ¿no? Ellos directamente, bueno, lo último que fui escuchando, además tampoco es un bloque la cuestión trans. Han visto que los hombres trans van por un lado, o sea, van por el lado de lo no binario, de no querer definirse como hombre, como mujer. Muchas mujeres trans que están en otros ambientes no
bueno, tienen otro tipo de discursos y quieren ser reconocidas como mujeres. O sea, hay mucha diversidad. Lo importante sería poder dialogar con estas formas de pensar y con estas posiciones y estos discursos, y tener claro cuáles son las diferencias reales teóricas, ¿no? Por cómo pensamos el psicoanálisis, qué pensamos respecto de la diferencia sexual, que ellos dicen que no existe, si existe, si no existe, si, digamos, qué pensamos bueno, también con el feminismo, del heteropatriarcado, por qué nos critican ya desde Derrida y de Foucault y antes el tema del falo. Ahí hay que hacer toda una explicación y ir más allá. Es cierto que la palabra falo, bueno, ha servido para acusar al psicoanálisis falocéntrico, ¿no? Falogocéntrico, hacer toda una lectura en clave de privilegio de lo masculino. Es amplísimo todo lo que tenemos nosotros para dialogar, pero me encantó tu propuesta porque viene sin resistencia. Es como que te hubieras dejado penetrar por esos discursos, haber entendido la intimidad de lo que ellos reclaman, de cuál es la lucha de ellos, más allá de que después, bueno, ellos son deleuzianos, nosotros no sé, después hay distintas cosas. Pero contradictorio también es este famoso texto de Preciado, ella, ella, acá no importa, porque como no es binario, le reclama al psicoanálisis cosas y a la vez se dice analizante durante más de, como no sé, 16 años, una cosa así, y dice que su análisis le permitió posicionarse de una manera donde pueda estar mejor, donde tener menos sufrimiento. Así que bueno, es un campo enorme y pensábamos que a lo mejor, como ahora está muy de moda y está todo el mundo y todos los analistas diciendo, métanse en el tema, qué sé yo, lo familiar podía ser cómo bordearlo, ¿no? O familiar, que es el título que va a ser del nuevo número, cómo bordearlo, ¿no? Sin subirnos también al caballo de la moda, pero claro, todo lo que atañe a la familia ha sido siempre una preocupación y un tema del psicoanálisis, y todas estas nuevas configuraciones familiares, y la pregunta de por qué sigue estando el deseo de familia y el deseo de maternidad, ¿no? Todo esto, y de paternidad, todo esto me parece que nos interpela, y que podemos decir algunas cosas y además decirlas de una manera que podamos transmitirla y hacerlas entendibles al gran público, ¿no? Ahora lo único que, bueno, ya podríamos dar lugar al debate. Me gustaría ver qué cosas tienen ganas de preguntar. No sé si Alejandro abres los micrófonos o cómo, y hacemos una charla, ¿no? Ahí Sí. está Carmen. Sí, tenemos la primera, Manu. Carmen, puedes reactivar tu micrófono. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por las ponencias que me han interesado mucho, y voy a intervenir en torno a dos cuestiones. La primera cuestión es que me ha venido a la mente una afirmación en relación a la revista y al estilo que tiene que tener la revista, y a esta transmisión ligera y que alcance a todo el mundo, si es posible. Me ha venido a la mente una afirmación de Lacan en la discurso de clausura sobre las jornadas de psicosis del niño, de la infancia. Entonces él nos dice más o menos, lo que recuerdo, el mayor pecado, nos dice Dante, es la tristeza. Y él dice, Lacan, de sí mismo, soy alegre, los que me conocen lo saben, que me gustan las bromas, que hago chiquilladas. Dice, solo tengo una tristeza, y es que cada vez hay menos personas a las que pueda decir las razones de mi alegría. Entonces a mí me parece que esto está muy, muy en la línea de lo que la Red Vista piensa hacer, y me parece que sería un poco un acompañamiento y un aliciente un poco para seguir en esta línea, que me parece del todo necesaria y actual, ¿no? Y otra cuestión con respecto a lo que ha dicho Laura de la salud mental, a mí tampoco me gusta el término salud mental, no me gusta nada, porque aparte tiene que ver bastante con el orden público, la salud mental, el psicoanálisis no,
Y lo que sí está claro es que el psicoanalista no es un trabajador de la salud mental. Yo pienso que esto es definitivo. Es decir, nosotros no prometemos la salud mental. El psicoanálisis se dirige a la gente, al sujeto de pleno derecho que responde de lo que hace y de lo que dice y de lo que no se puede decir y al que se le pide una responsabilidad. Tampoco el inconsciente es del orden de lo mental. Es decir, que nosotros no estamos en eso y lamentablemente nos gustaría poder decir algo de lo que nosotros consideramos con respecto a ese término de salud mental y se han organizado recientemente. Hay muchos movimientos en favor de la salud mental, difundir el tema de las enfermedades mentales, liberarlas de su estigma, etcétera, etcétera. Y ha habido, yo me acuerdo ahora el año pasado, más o menos en 2020, que se hizo un plan de acción integral sobre la salud mental que incluía a muchas instituciones, muchas entidades, pero no ninguna de los psicoanalistas. Entonces la pregunta es verdad que no somos trabajadores de la salud mental, pero a mí me parecería interesante poder estar ahí para dar nuestra versión, que es una versión un poco sesgada, diferente, pero necesaria. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, sí, muy de acuerdo con todo lo que dice Carmen, sí, totalmente. A veces es cierto, uno no se identifica con el vocablo, con la expresión salud mental, pero a veces puede hacer caso omiso, como pasa en Argentina, ¿no? En la salud mental, en los lugares de salud mental hay psicoanalistas. Entonces pasamos de la nominación, de esta denominación, y nos metemos. Y a lo mejor es un poco eso, ¿no? La propuesta, ir más allá de sacarnos las casillas de palabras y bueno, y poder encontrar los lugares donde prendernos. Hay otro pedido de palabra de Alejandra Borla. Si activas el audio y también si activas la cámara, si te vemos. Oh. ¿Tienes audio? Ahí estoy, ambas cosas. Bueno, en primer lugar decir que me gustó mucho la presentación, promete bastante esta revista. Me encantó lo que escuché recién sobre el movimiento trans. Laura, ¿sí? Mariana, disculpa, los tenía anotados, los estoy conociendo. Y me quedé pensando en muchas de las cosas que hablaron, no son muy diferentes de las dificultades con las que atravesamos acá, del otro lado del charco. En las cuestiones que tienen que ver, la primera pregunta que surgió, esto de que si al arraigarse el psicoanálisis, la transmisión, esto le hace perder su carácter subversivo. Creo que en ese sentido es una cuestión a tener en cuenta. Si eso implica algún tipo de conformidad o algún tipo de identificación con la cultura donde uno vive, creo que es algo a lo que tenemos que estar atentos. ¿Y por qué digo esto? Lo conecto con la otra cosa que surgió, que es esto de la posibilidad, se habló de crear una lengua, coincido en que no sería esa la situación, sí un estilo. Recordé a un psicoanalista argentino que anduvo por ahí, Germán García. Él decía, no hay temas psicoanalíticos, sino maneras psicoanalíticas de hablar de cualquier tema. Y eso está en relación, ¿no?, a esto del estilo. Al estilo y también a lo que planteaba... discúlpenme, estoy salida de la guardia, Laura Caíz, a esto que planteaba en relación a la extensión hacia la clínica, ¿no? Es un tema que acá le damos muchas vueltas, yo le doy muchas vueltas, en el punto de las coordenadas, o sea, yo pensaba, ¿cómo operamos en la clínica? ¿No? No es por la vía del sentido, no es por la vía del convencimiento ni de la sugestión. Nos manejamos más bien en el campo de la alusión, de bordear el síntoma, de subvertir algunas significaciones,
Y creo que eso está en relación a este estilo y a estas maneras psicoanalíticas de hablar. Por ahí hay un problema al que le vengo dando vuelta hace tiempo también, que es el de la traducción. ¿Cómo traducir el psicoanálisis a la lengua del otro, ¿no? Sin traicionar sus principios, sin traicionar los puntos en los que puede ser subversivo. Mariana, me pareció que estás muy cerca de eso, sobre todo de hablar la lengua del otro, comprenderla, ¿no? Esto que marcaron como una docilidad tuya a ese discurso, posición muy analítica, por cierto. Creo que son las vías, ¿no? O sea, de repente, si alguien dice no hay diferencia sexual, no nos olvidemos de la negación en Freud, ¿no? O si alguien reclama el derecho a que se reconozca su goce, sea bajo la forma de un DNI o bajo la forma de una legislación que intente regular la sexualidad, no nos olvidemos del nombre del padre y de esa ley que no puede estar ausente. Entonces, en ese esfuerzo, ¿no? de traducción. Hace poco, coincido plenamente, yo pensaba si es una cuestión de edad, porque a mí tampoco me gusta el término salud mental, lo combato, trato de encontrar la manera de nombrarlo de otra forma. Y bueno, acá está muy dando vueltas el tema de la ley de salud mental que se hace con los hospitales psiquiátricos, y hace poco me enredaba en una conversación con un colega, en donde yo le decía, no me parece que sea cuestión de sacar los locos a la calle y con eso ya desmanicomializamos y damos cumplimiento a la ley de salud mental. Tampoco me parece que sea cuestión de cambiar el nombre, ¿no? O sea, sí, es importante, sabemos que la nominación es importante, pero cambiar de neuropsiquiátrico a hospital de salud mental no va a cambiar la significación que tiene la enfermedad mental, la locura, la psicosis y el loco. Entonces quizá la operación tenga que ir en el sentido que señalabas, Mariana, de subvertir de alguna manera la significación que se le da a algunos términos. Porque tampoco, no por cambiar el DNI o por decir, no, bueno, se acabó la heteronormatividad, el matrimonio igualitario, el divorcio, eso baja a la sociedad como una orden que se cumple. Es necesario todo un proceso de subversión de una significación. Me ha servido mucho y les agradezco. Acá nosotros hemos sacado hace poco un libro con el trabajo que venimos haciendo hace unos años en una fundación, y lanzamos una editorial porque era un obstáculo encontrar qué editorial admita, ¿no? Lo que queríamos decir y demás. Decidimos armar la editorial. Y nos planteamos la pregunta de la línea editorial. Y he sacado de ustedes, les he choreado, como decimos acá, cuestiones como muy claras, ¿no? Como por ejemplo esto, bueno, que todo vaya en la línea de una transmisión del psicoanálisis que sea clara, accesible, que haga que la gente le pierda el miedo a este idioma hermético con el que a veces nos manejamos. Y bueno, otra serie de tips que los tengo anotados y ahora no los encuentro, soy un poco dispersa, pero a mí me ha servido mucho escucharlos, les agradezco mucho y me gustó la posición desde la cual están encarando la revista y calculo que también la red como tal, ¿no? Así que bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por todas tus palabras. Y una ocurrencia nomás, después le doy la palabra a Laura Cay. Cuando has dicho de lo de Germán García, hace poco encontré un artículo, una revista donde escribían distintos autores bajo el título ¿Por qué odiamos a los psicoanalistas? Y uno de los que escribía, increíblemente, era Germán García. O sea que él mismo se miraba desde afuera. Bueno, porque al final no era gente reactiva al psicoanálisis,
pero sí que nos marcaba alguna de estas cosas que yo dije en la presentación, la cosa críptica, la cosa cerrada, la cosa que, como endolengua, ¿no? Una cosa que nos entendemos solo nosotros, que parece que hubiera una imposibilidad de decir, una inefabilidad de nuestras razones, no puedes transmitirla, ¿no? Y no es así. A veces uno cuando lee, por ejemplo, artículos de La Vanguardia de Ubieto y te das cuenta que con una palabra, el otro día leía un artículo y decía, agalma entre paréntesis tesoro. Pues ya está, con una palabra el tipo pudo llegar, claro, no es la definición de agalma, ¿no? Por supuesto que no, pero No algo llegó, ¿no? Y entonces, bueno, me acordaba de esto de Germán García, que estaba, que se Mira. podía poner del lado de los que no soportan a los psicoanalistas lacanianos. Algunos nosotros mismos a veces no soportamos el psicoanálisis, ¿no? Y creo que ahí el recurso al arte, a la literatura, a la poesía, ayuda mucho a sobrevivir y a transmitir también, por supuesto. Sí. Muy bien, Laura, te escuchamos. Laura, te doy sí. audio, sí. Laura Caite. Ahí está. Gracias. Bueno, Alejandra, un gusto escucharte y que nos transmitas vuestra experiencia desde tan lejos, ¿no? Y los puntos de contacto que podemos tener. ¿Por qué odiamos a los psicoanalistas? A mí me sería facilísimo de contestar. Voy a decir algunas cosas. Lo primero que diría es que nunca he odiado el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis para mí ha sido posiblemente uno de los grandes descubrimientos de mi vida, una pasión, un gran amor. Lo que me ha enseñado a ubicarme, a pensar, a un camino de vida. Pero odiar a los psicoanalistas sí. Por ejemplo, los que usan términos como salud mental o autoestima. No puedo. Quiero decir que hay un punto donde es verdad que tenemos que poder transmitir o enseñar o hacer nuestro relato para que el otro tenga ganas de escuchar ese relato o tenga ganas de leer ese relato y no produzca rechazo. Voy a utilizar un término que Rité detesta de algunos psicoanalistas, que es no hablar en lacanés. Ella dice que ese es un lenguaje que no existe, pero yo creo que sí que existe. Posiblemente los primeros post-freudianos fueron soberbios, yo diría en el sentido económico, ¿no? Que no tenía dinero para comprarse la Standard Edition, no podía ser psicoanalista. Y bloquearon ahí la transmisión. Y los post-lacanianos, el punto posiblemente de bloqueo de la transmisión tenga que ver con un snobismo de la lengua, del idioma, del lenguaje, del hermetismo. Cuanto más palabro lacanés meta y cuanto más cita y cuanto más repetición de lacandijos, mejor va a ser el texto. Y yo voy apuntando, por ejemplo, a escribir cada vez con menos citas, es decir, con menos discurso universitario, porque ahí también hay una contaminación terrible, que es lo que los ingleses llaman el paper, ¿no? Y montones de psicoanalistas que escriben con discurso universitario, montones, mayoría. Es decir, que no solo no se ha encontrado a veces un buen estilo para que me entienda la vecina de al lado, sino que muchas veces tampoco se ha encontrado un estilo para que me entiendan discípulos, que tienen que como maravillarse ante cuánto sabe el genio que cita a todos y que ¡guau! Bueno,
Entonces, me resultó simpático ese título de ¿Por qué odio a los psicoanalistas? No es psicoanálisis, me parece muy importante hacer esa diferencia, y obviamente a algunos psicoanalistas. Con lo cual, yo agradezco mucho esta sesión de hoy de trabajo, porque me parece que hay que pensar esta cuestión del estilo de la escritura en psicoanálisis, no solo para la transmisión de lo que podríamos llamar un discurso más comunitario, más popular, más de contarle el cuento al que no sabe, sino también de cómo contarle el cuento al que sabe, sin llenar de palabras y de citas inútiles el lenguaje. Y digo inútiles porque cada psicoanalista tiene que saber leer. Y la lectura tiene que ser un trabajo personal, no de admiración de lo que leyó el otro. Y bueno, a mí este punto me parece como muy, muy importante para la enseñanza, para la transmisión. Enseñanza, diría. Transmisión es un efecto diferente. Puede haber enseñanza sin transmisión. Yo creo que esa enseñanza de pura repetición es una enseñanza que termina no teniendo efecto de transmisión. Ajá, sí, sin duda. Laura, hay 2 o 3 veces he visto que Rite pone un dedito y me parece que quiere hablar, por eso... Eso es lo que te iba a decir. Y otra cosa es que Silvina Mosquera le habilites también el micrófono. Sí, ya se lo... Rite, habilítate el audio. Ok. Bueno, la manito no sé por qué aparecía, desaparecía, independientemente de mi voluntad. Bueno, gracias, me parece que es un buen proyecto, se han dicho muchas cosas y no, por supuesto no voy a volver sobre todas ellas, están poniendo sobre el tapete efectivamente el problema de la extensión y del estilo de la extensión, como acaba de decir Laura, la cuestión es encontrar, como dijo, cómo contar, ¿no? Cómo contar el cuento. Usó, bueno, el problema del psicoanálisis es cómo contar el cuento de lo que no se puede contar, y eso requiere un estilo, efectivamente, que no es evidente, no es nada evidente. Bueno, otro punto es el de la extensión y la intención. Bueno, para que haya una buena extensión tiene que haber analistas formados, o sea que el problema de la intención está directamente ligado a la extensión, no es simplemente la cuestión de encontrar un lenguaje que pueda ser transmitido al gran público, sino efectivamente, digamos, la cuestión de la formación de los analistas, porque sin analistas, bueno, vaya perogrullada, no hay análisis. Y tercer punto, ¿no? Estoy todo de acuerdo con lo que han dicho, no tengo ninguna objeción de ningún tipo. Por supuesto, muchos temas podrían volverse a retomar, como sobre todo la cuestión trans, en fin, paso. Y la cuestión que quería señalar es que efectivamente toda la apuesta está en cómo pasar del malestar, como dijo muy bien Laura Kaitz, el malestar en la cultura, en la civilización, como quieran traducirlo, a síntoma analítico. Y ese es el acto del analista. Y entonces a veces ese acto, digamos, la oferta lacaniana, la oferta del psicoanálisis ya está en la cultura, porque a partir de Freud ha conseguido transmitirse, otras veces no ha conseguido transmitirse, y el analista tiene que transmitirlo en acto a partir de demandas que no son forzosamente demandas de análisis, ni que van a ser demandas de análisis. El análisis no es para todo el mundo, puede ofrecerse a todo el mundo, pero es necesario que la demanda sufra una torsión, si me permiten decirlo así, uso torsión, sin hacer grandes disquisiciones topológicas, sino una torsión que transforme la demanda conforme a la oferta del psicoanálisis. Puede ser la asociación libre y, por supuesto, la responsabilidad de la interpretación del lado del analista. Bueno, todo esto no quita nada de todo lo que han dicho, ni agrega tampoco, simplemente, bueno, son pequeños acentos, ¿no es cierto?, sobre la cuestión. Y bueno,
deseo mucha suerte a esta apuesta de la revista, sabiendo que es una apuesta sin duda difícil, porque hay que salir efectivamente de la jerga, bueno, de Lacanés, como Laura dice que yo no acepto que existe Lacanés, pero sí acepto que existe la jerga, no me cabe la menor duda. Sabemos de la resistencia que generan los psicoanalistas a través de esa jerga, también sabemos de la resistencia que el psicoanálisis lógicamente va a levantar y levantará siempre, porque es un discurso que se convierte a cualquier otro discurso, con lo cual pasar del discurso analítico al discurso a otros discursos, y Dios sabe si yo fui una de las interesadas en intentar, digamos, situarme en un campo, digamos, entre las ciencias sociales y el psicoanálisis. También he medido muy claramente las dificultades, por no decir las imposibilidades, porque el campo del psicoanálisis es un campo realmente muy particular, no porque sea difícil, sino porque es muy singular y muy particular como práctica, y porque se opone a cualquier práctica, y porque moviliza un tipo de palabra que no es la palabra común, que no es la palabra que circula en los otros discursos. Entonces, esas palabras, así como hablan de inventar un lenguaje o un estilo para la transmisión, está lo que en cada caso hay que inventar efectivamente para transformar la palabra del demandante con la demanda que venga a una palabra adecuada al dispositivo analítico. Y esto, la dificultad que tenemos. Es verdad que en algunos países el psicoanálisis está más implantado en la cultura, lo han dicho y todos lo sabemos, y eso crea una gran diferencia entre alguien que viene ya con la hipótesis del inconsciente, por lo menos a su estilo, después siempre hay que verificarlo en el dispositivo, que cuando efectivamente en la cultura, en particular lo que nos toca, yo creo en España en general sin decir todo, pero una dificultad, digamos, porque esa hipótesis del inconsciente no ha traspasado de una manera la cultura, o cuando ha traspasado más bien muchas veces negativamente. Con lo cual la transmisión tiene que hacerse en acto, en las entrevistas preliminares. Dejo eso de lado para las jornadas por venir. Bien, ahora tiene la pedida en la mano Carmen, te doy audio. Gracias. Bueno, con respecto al tema que estamos comentando ahora, de la transmisión y de tratar de hacer, dijéramos, unos textos que sean comprensibles y que lleguen al público de una manera más amplia, ¿no? Yo, de todas maneras, es verdad que todos intentamos eso, pero también tenemos en cuenta afirmaciones de Lacan al respecto. Por ejemplo, él siempre nos advierte del problema de intentar comprender. Es una cosa que él dice en muchos lugares de su trabajo. Nos dice que huyamos de comprender. Él escribe sus escritos y dice que no son para ser leídos. Él nunca hizo concesiones ni en televisión ni en radiofonía. Lo digo un poco haciendo de abogado del diablo. Evidentemente nosotros no somos Lacan, ni la situación actual en 2021 es la situación en la que vivió Lacan, era diferente. Pero esto indica que hay una gran dificultad para encontrar un estilo que transmita, pero sin banalizar, que hay una dificultad intrínseca, lo decía Rite, del psicoanálisis mismo, en transmitir algo de su especificidad. No es que no se pueda, un ejemplo mencionado ha sido el de Ubieto, que tiene una habilidad extraordinaria para hacerlo con elegancia, hacerlo bien hecho para que llegue a los demás y que a todos nos interese, también a los psicoanalistas. Pero es muy complicado, es muy difícil. Nada más, gracias. Ahora le doy la palabra a Laura Kait. Laura. De nuevo pedite. Ahora. No, estaba pensando algo que mencionó Rite, que este año hay 2 acontecimientos en Umbral, es una casualidad.
después lo pensaremos, tendrá que ver con cierto momento de concluir, pero al mismo tiempo abrir una nueva puerta, que es que hoy estamos presentando la revista, y el mes que viene van a ser las primeras jornadas clínicas de Umbral. Recién Rite dijo, este tema lo dejo para que lo trabajemos en las jornadas, ¿no? Y justamente el título de mi ponencia será No derivaciones. Yo estoy en el equipo de derivaciones y voy a hablar de unos recortes de cuando no he derivado y por qué. Quiero decir que este punto que señalaba Rité de poder llegar al otro y que el otro realmente llegue al psicoanálisis, tampoco es un camino nada fácil. Y que hay posiblemente mucho fracaso, lo llamo fracaso un poco entre comillas, a veces en nuestra intervención. Y en Umbral vamos a hablar de eso, justamente de lo que han sido estos casi 20 años de experiencia clínica, llegando a un público, a un sujeto que se acerca, más que con una demanda, con un pedido, y cómo transformar ese pedido en una demanda para que un análisis sea posible, ¿no? Ese es otro punto de reflexión, pero me parece que va en continuidad, ¿no? Como la revista como un espacio de plantear el relato para que el otro se acerque al psicoanálisis, y luego está la cuestión, el hecho clínico, el acto clínico concreto, sobre el que vamos a pensar en esas jornadas, que por cierto son el 7 y el 8 de mayo, aprovecho para pasar la publicidad, para que podamos participar de ese espacio y ver qué dicen los psicoanalistas de Umbral, de su experiencia como psicoanalistas en Umbral, justamente, ¿no? Que es un dispositivo un poco particular. Gracias. Gracias. Creo que Silvina Mosquera quería decir algo. Sí, ya tienes audio, ¿eh? Sí, bueno, a raíz de esto que decíais, ¿no? De la salud mental, me quedé pensando en que salud mental es el lenguaje de los otros, de otros que también saben, ¿no? Y cómo lo dejo como para pensar, cómo entrecruzar, tal vez, ¿no? Cómo entrecruzar, cómo llegar a este lenguaje de estos otros desde el nuestro. Pensaba en el relato del que hablaba Laura y cómo tendría que ser nuestro relato para poder acercarnos, y en una posición como a la que llegó Mariana también, ¿no? De poder colocarse en ese lenguaje del otro para poder acercar psicoanálisis a esa posición o a ese lugar. Esto me quedó, bueno, era lo que había estado pensando mientras os escuchaba, que además, bueno, aprovecho para agradecer las intervenciones chulísimas que habéis hecho, que nos han acompañado muy bien. Pues Y muy creo que han bien. cubierto muy bien nuestras expectativas, ¿no? de este encuentro. Sí, sí, la verdad que sí, agradecerles a todos las palabras, la participación, todo lo que habéis ido aportando, y también esto, ya iremos mandando emails para que recuerden, habrá plazos que todavía no están pensados, pero sí para que se pongan a pensar sobre los escritos, ahora al trabajo. Sobre familiar, ¿no? Y bueno, me parece que si no hay alguna otra palabra, podríamos ir cerrando. Bien. No hay ninguna otra palabra y ya. Perfecto. Muy bien. Pues para terminar voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere saludar.
O sea, ahora ya pueden, el que quiera, habilitar su micrófono. Nos vemos el 7 y 8 de mayo en las jornadas de Umbral. Y Sí. muy buena la presentación. Felicidades a todos y nos vemos el 7. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Esperamos muchos escritos sin banalizar, pero que nos lleguen, ¿vale? Hasta luego. A ver, respondo a esta pregunta. ¿Con qué periodicidad? Acaba de llegar una pregunta. ¿Con qué periodicidad la revista? Bueno, hay que pensarla. Y si podríamos hacer 1 o 2 anuales estaría bien. Digo yo, pero todavía no son cosas que tengamos tan claras, ¿no? En función también, ¿no? del interés. Sí, la época que están pasando y además que toda esta parte de publicación y de distribución todavía no la hemos podido hacer por la situación de la pandemia. Y de los escritos que lleguen, ¿no? Bien, sí, también, sí. Pues muy bien. Bueno, los saludo a todos y estamos en contacto. Otra vez. Bueno, adiós.